Mi novia presentó una orden de restricción alegando que yo era abusivo por cuestionar sus gastos de lujo. Esperando atraparme en su red, en cambio se atrapó a sí misma. La orden judicial se convirtió en mi arma más poderosa y ni siquiera tuve que mover un dedo. All or Rather, me entregaron una orden de restricción en el trabajo de parte de mi novia de 3 años. Ella afirmaba que yo era emocionalmente abusivo por preguntarle sobre sus hábitos de gasto. En lugar de pelearlo decidí cumplirlo al 100%. Resulta que darle a alguien exactamente lo que pidió puede desmoronar su mundo entero más rápido que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez te han tomado por sorpresa en medio de un día normal de trabajo, estando allí con un papel en la mano que básicamente dice felicidades, ahora eres el villano en la fantasía de alguien? Sí, ese era yo. Era un jueves por la tarde, mi equipo preparaba diapositivas para una presentación a las 3 de la tarde y la recepcionista me llamó. Su voz tenía ese tono que la gente usa cuando no quiere ser parte de lo que está a punto de suceder. Caminé pensando que quizá era un paquete. No, era un tipo con un traje barato sosteniendo papeles como si fuera la mañana de Navidad y yo su parada favorita. Evan Torres, dijo, como si no tuviera mi nombre en letras grandes ahí mismo. Asentí, me entregó un montón de documentos y se fue antes de que las puertas automáticas terminaran de cerrarse suavemente. Eché un vistazo a la primera página y casi me río en voz alta en el vestíbulo. Mi novia, bueno ahora ex, Sandy Tate, había presentado una orden de protección de emergencia contra mí. 3 años juntos y aparentemente yo era un monstruo tan peligroso que ella tuvo que correr al sistema judicial. El supuesto abuso eran mensajes de texto donde yo le preguntaba por qué había gastado $1,800 en Bloomingdale's cuando la semana anterior lloraba porque estaba en bancarrota. Otra prueba incriminatoria era un correo electrónico donde sugerí que hiciéramos un presupuesto. Un presupuesto. Aparentemente Microsoft Excel es terrorismo doméstico. Ahora, la declaración que ella escribió era aún mejor. Según Sandy, mis preguntas como no dijiste que no podías pagar tu coche, mientras lucías zapatos de diseñador nuevos, eran conductas controladoras. Dijo que yo la interrogaba por cada compra, creando un ambiente hostil. ¿Ambiente hostil? Señora, yo pagaba por ese ambiente. Déjame explicarlo. Ella tenía 4 tarjetas de crédito a su nombre, todas las cuales yo pagaba cada mes. El contrato de arrendamiento de su departamento de lujo tenía mi nombre como garante porque su crédito ya era un desastre antes de que yo apareciera. Su seguro del coche estaba en mi póliza, el plan de teléfono en mi cuenta, los servicios de streaming, las compras de supermercado e incluso las idas aleatorias a Target, todo lo pagaba yo. No era solo su novio, era básicamente un programa de rescate de un solo hombre. Así que sí, cuando ella gastó $1,800 en Bloomingdale's mientras decía que no podía pagar gasolina, yo hice preguntas y ahora legalmente eso me hacía abusivo. Muy bonito. La orden de restricción lo detallaba todo. Tenía que mantenerme a 100 yardas de distancia, sin contacto directo ni indirecto. Básicamente ella quería borrarme de su vida, excepto por supuesto todavía esperaba que mi cartera se quedara. Esa fue la parte que me hizo sonreír como un idiota en medio del vestíbulo de mi oficina. Ella no tenía idea de lo que acababa de desencadenar. Verás, no soy del tipo que llora, discute o suplica, eso es energía desperdiciada. Sandy quería espacio, bien, tendría más espacio del que podría soportar. Volví directamente a mi escritorio, abrí mis aplicaciones bancarias y me puse a trabajar como si fuera a ejecutar una adquisición hostil. Paso 1, cancelé los pagos de las 4 tarjetas de crédito, estaban a su nombre, no al mío, perfectamente legal. Ahora ella puede explicarle los saldos a Visa. Paso 2, eliminé su nombre como conductora autorizada del seguro del coche, que disfrute buscando su propia póliza, princesa. Paso 3, el contrato de arrendamiento. Este vencía en un mes y le dije al complejo que no renovaría como garante. Eso le dio a Sandy 30 días para calificar con su propio crédito o conseguir a otro fiador. Cuando no lo logró, el arrendador emitió un aviso de pago o desalojo y luego presentó el caso en el Tribunal de Vivienda. Unas semanas después el juez firmó la orden de desalojo y aproximadamente 6 semanas después de que yo me retirara los alguaciles estaban en su sala mientras ella gritaba sobre ser castigada por su independencia. Paso 4. Cada suscripción que ella usaba, Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO, todas las contraseñas cambiadas antes de que pudiera elegir un programa. El plan de teléfono programado para removerla en el próximo ciclo de facturación. En 1 hora había cortado todos los lazos financieros. Mi bandeja de entrada se llenó de correos de confirmación, cada uno más dulce que el anterior.
Los reenvié todos a mi correo personal como si estuviera coleccionando trofeos. Y aquí está lo curioso, mientras todo esto pasaba yo no estaba enojado, en realidad estaba tranquilo, enfocado, casi entretenido. Porque si ella quería pintarme como controlador, qué mejor manera de probar que no lo era que dándole independencia financiera total. No más preguntas incómodas sobre dinero, no más ambiente hostil, solo ella y sus facturas por siempre jamás. Mientras tanto yo todavía tenía que entrar en esa reunión de las 3 de la tarde. Mis compañeros no tenían idea de que acababa de ser acusado legalmente de ser un abusivo patrocinador de azúcar. Entré, clavé la presentación y recibí un par de cumplidos de mi jefe. Y seguí como si nada hubiera pasado, porque sinceramente ya no significaba nada para mí. Esa noche mi teléfono permaneció en silencio, sin mensajes ni llamadas. Lo traté como si funcionara en ambos sentidos por mi propia cordura, cero contacto de mi parte y cero acceso para ella. Por primera vez en años mi noche fue tranquila, sin un puedes mandarme dinero para esto, sin un cariño, mi tarjeta fue rechazada otra vez, solo silencio, y fue hermoso. Me senté pensando en todas las veces que la saqué de arenas movedizas financieras, cada vez que juró que me pagaría pero nunca lo hizo, cada vez que me dijo que no apoyaba sus sueños y preguntaba por qué esos sueños requerían Louis Vuitton. Y ahora, después de todo eso, pensó que presentar una orden de restricción mantendría el viaje gratis en marcha. Casi quise enviarle una nota de agradecimiento, gracias por la excusa ordenada por la corte para dejar de financiar tu estilo de vida, el mejor documento legal que he recibido en mi vida. Pero no lo hice, por supuesto, no contacto significa no contacto, y por primera vez estaba más que feliz de seguir las reglas. El viernes por la mañana llegué a la oficina como si nada hubiera pasado. La presentación había salido genial, mi jefe estaba contento, la vida era normal, al menos para mí, aparentemente no para todos los demás. Pasé por la sala de descanso y escuché susurros que se apagaron en seco en el momento en que tomé café. Un par de compañeros de trabajo aparentemente me habían visto ser notificado en el vestíbulo ayer y ahora la fábrica de rumores estaba a todo vapor. Incluso uno me preguntó con ese tono falso de casualidad, ¿todo bien? Yo solo sonreí y dije sí, mejor que nunca, ¿por qué? Y lo dejé colgado. Si querían inventar drama, que lo hicieran, yo no iba a darles la satisfacción de verme alterado. La confianza calla a la gente más rápido que las explicaciones. Cuando volví a mi escritorio abrí de nuevo mis aplicaciones bancarias. Ayer fue la primera ronda de cortes, hoy era limpieza, transferencias automáticas eliminadas. Ella tenía 3 configuradas, $300 para comestibles, 250 para gasolina y 400 que supuestamente eran para préstamos estudiantiles pero mágicamente siempre terminaban en Sephora. Clic, cancelar, confirmar. Se sintió como borrar correos basura. Alrededor del mediodía mi teléfono vibró con la primera onda desde su bando. Número desconocido, pero el mensaje era puro estilo Sandy, no puedo creer que realmente le hagas esto, ella se defendió y la estás dejando sin nada. Los verdaderos hombres no actúan así. Captura de pantalla, guardar, hecho. La orden de restricción dice sin contacto indirecto. Su amiga escribiéndome en su nombre, eso es contacto indirecto. Cada uno de esos pequeños juegos de simpatía era solo más munición para mí después. A media tarde recibí una llamada del complejo de apartamentos. Adrián, el administrador de la propiedad, tenía un tono casi alegre, como si hubiera estado esperando hacer esa llamada todo el día. Señor Torres, recibí su solicitud para retirarse como garante, una vez que sus 30 días se cumplan la señorita Tate necesitará calificar por sí misma o conseguir un nuevo garante. ¿Y si no puede? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces tendrá que desocupar el lugar o enfrentar un proceso de desalojo. Hermoso. Le agradecí, pedí confirmación por escrito y lo archivé con el resto de mis recibos digitales. Los rastros en papel son mi lenguaje de amor. El resto de ese día fue extrañamente pacífico. Por primera vez en 3 años mi cuenta bancaria no sangraba por los caprichos de compras de otra persona. Me senté en mi escritorio, hice mi trabajo real y me di cuenta de cuánta energía mental solía desperdiciar preocupándome si ella estaba despilfarrando dinero otra vez. Ahora no era mi problema. El silencio de su lado era más fuerte que cualquier otra cosa y disfruté cada segundo de ello. Esa noche me di un gusto, nada loco, solo pasé por una tienda de electrónicos de camino a casa y compré un nuevo par de auriculares que había estado mirando. Es gracioso lo fácil que es permitirte cosas cuando no estás cubriendo el hábito de diseñador de otro adulto. Entré en mi apartamento, los configuré, puse música y cociné la cena como un ser humano normal. Sin mensajes de súplica, sin viajes de culpa, sin drama, solo paz.
El sábado por la mañana las nubes de tormenta comenzaron a rodar, no literalmente, sino en forma de una llamada telefónica de un abogado. El tipo se presentó como Henry Hutchins, representando a la señorita Sandy Tate. Su voz tenía esa calma falsa que usan los abogados cuando saben que están a punto de pedir algo ridículo. Señor Torres, creo que ha habido un malentendido respecto a la orden de protección. Me recosté en mi silla tomando café. ¿Qué malentendido? Parecía bastante claro. Sin contacto, sí. Bueno, mi clienta ha descubierto algunas complicaciones. Varias de sus cuentas financieras parecen haber sido cerradas, ¿correcto? Dejé de hacer pagos voluntarios en sus tarjetas de crédito. Pero ella dependía de esos pagos, replicó. Entonces debería haber pensado en eso antes de presentar una orden de restricción alegando que esos pagos eran abusivos. Silencio. Podía escucharlo parpadear al otro lado. Finalmente tartamudeó, seguramente podemos llegar a algún arreglo. No hace falta, estoy cumpliendo completamente con la orden, sin contacto, sin relación, sin apoyo financiero. No querría que ella se sintiera insegura. La tartamudez que siguió fue invaluable, algo sobre mala fe y represalia. Lo interrumpí, Henry, ella quería distancia, le estoy dando distancia, ¿no es ese el punto? Luego le deseé un buen fin de semana y colgué. 20 minutos después mi teléfono comenzó a encenderse otra vez, amigos de ella, números que no reconocía, todos enviando mensajes de culpa. Ella solo necesita ayuda hasta que vuelva a ponerse de pie, estás arruinando su vida, mi favorita, no puedes dejarla sin Netflix, eso es cruel. Captura de pantalla, captura de pantalla, captura de pantalla. Cada mensaje era básicamente ellos admitiendo que ella estaba en pánico porque el viaje gratis había terminado. Ese fue el momento en que realmente lo entendí, ella pensaba que esto era un juego, pensaba que podía lanzarme papeleo legal, quedarse con mi dinero y aún así salir pareciendo la víctima. Pero la cosa de jugar con alguien más inteligente que tú es que saben cómo seguir las reglas de una manera que aún gana, y yo apenas estaba empezando. El lunes por la mañana llegó y mi bandeja de entrada ya tenía un especial de comedia esperándome. Henry, su abogado de baratillo, me había enviado una carta oficial con membrete, como si pensara que papel y un logo iban a asustarme. La exigencia, restablecer el apoyo financiero por un periodo de transición razonable. Traducción, seguir siendo su cajero automático mientras encuentra cómo manipular al siguiente tipo. Me reí, redacté una respuesta de 3 oraciones y luego la reenvié a James para que la enviara en mi nombre. Según la orden de restricción no puedo tener ningún contacto o relación con la señorita Tate. El apoyo financiero constituiría una relación, estoy cumpliendo plenamente con la orden. Hecho. Juro que pude sentir el vapor saliendo de la calva cabecita de Henry cuando James presionó enviar. Eso fue solo el calentamiento. Alrededor del almuerzo mi teléfono comenzó a encenderse como si hubiera publicado PlayStations gratis en Craigslist. Números aleatorios enviando párrafos de tonterías, todas personas diferentes diciendo lo mismo, ella solo necesita un poco de ayuda hasta que se recupere, ¿realmente vas a dejarla sin nada después de 3 años? Uno incluso dijo, no puedes quitarle su Disney Plus. Ese casi me mató de la risa. Imaginar que los servicios de streaming son un derecho humano. Capturé todo. La orden de restricción dice sin contacto directo ni indirecto. Su pequeño ejército de secuaces enviándome mensajes cuenta como contacto indirecto. No la estaban ayudando, estaban construyendo mi carpeta de pruebas para mí. El martes se puso aún mejor. Su mejor amiga Kate decidió llevar su fiesta de lástima a Instagram. Escribió un párrafo largo sobre cómo los hombres tóxicos usan el dinero como arma cuando los confrontan por abuso. Incluso usó hashtags como número signo sobreviviente y número signo abuso financiero. Ya habría sido lo suficientemente gracioso por sí solo, pero luego cometió el error fatal, adjuntó capturas de pantalla de los propios mensajes de Sandy hacia ella. Ahí, claramente, Sandy había escrito, él canceló todo, ni siquiera puedo ver Netflix. Otro decía, te dije que la orden de restricción haría que me prestara atención, pero ahora ni siquiera paga mis tarjetas. Y el mejor, el abogado dice que como no está legalmente obligado puede simplemente dejar de hacerlo. Esto salió tan mal que ni yo podría haberlo escrito mejor. La gente en los comentarios comenzó a burlarse de ella al instante. Kate borró la publicación en menos de 1 hora, pero no antes de que las capturas llegaran a mí. Las reenvié a mi abogado con una sonrisa en la cara, pruebas gratis cortesía de su mejor amiga. Esa misma tarde Adrián del complejo de apartamentos me llamó otra vez. A este punto casi esperaba sus actualizaciones porque el tipo las daba con el entusiasmo de alguien narrando un concurso.
Señor Torres, debo informarle que la señorita Tate no ha proporcionado una calificación alternativa ni un nuevo garante, le quedan 23 días. Le pedí confirmación por escrito, la cual envió, y luego su voz bajó como si no pudiera esperar para soltar un chisme extra. Además vino con su madre hoy, hubo un incidente, resulta que su madre, Donna, intentó falsificar mi firma en el contrato de renovación del arrendamiento. Tenían cámaras de seguridad, tenían mi firma real en archivo y la falsificación parecía hecha con un crayón. Su departamento legal ya lo estaba enviando a las autoridades locales. Casi me sentí mal por la pobre recepcionista que tuvo que ver ese circo en tiempo real, casi. Así que recapitulemos donde estábamos a mitad de semana, su abogado rogándome que enviara dinero, sus amigas accidentalmente dándome pruebas, su mejor amiga torpedeando su credibilidad en línea, su madre ahora potencialmente enfrentando cargos de fraude por intentar garabatear mi nombre en documentos legales, y yo estaba sentado en mi sofá con un par de auriculares nuevos que compré con dinero que no estaba desperdiciando en ella, cocinando la cena en paz y viendo cómo todo esto se desmoronaba. Como si fuera entretenimiento gratis. Aquí está la cosa con gente como Sandy y Donna, han vivido toda su vida pensando que las reglas no se aplican a ellas. Mienten, gastan, manipulan, y siempre alguien más limpia el desastre. La orden de restricción se suponía que debía asustarme para ser ese tipo que limpia para siempre, en cambio me dio la salida perfecta, sin culpa, sin ataduras, sin un quizá debería ayudar un poco. Cada intento que hicieron de recuperar control solo las hundió más en su propio desastre. Para cuando cerré mi computadora portátil ese viernes me di cuenta de algo por primera vez en años, no estaba estresado por el caos de otra persona. Mis cuentas eran mis cuentas, mi dinero era mi dinero, y Sandy estaba ahogándose, y cada movimiento que hacía para aferrarse a mí era solo otra violación de la misma orden que ella había presentado. Las fichas de dominó estaban cayendo y yo estaba más que feliz de verlas caer. Para la semana siguiente el pánico comenzó a filtrarse en cada rincón de su vida. Primero vino otra llamada de Henry, su abogado de baratillo. Esta vez ni siquiera se molestó en usar el tono falso de confianza, sonaba como un tipo tratando de evitar que un cliente cancele su plan de cable. Señor Torres, mi clienta está dispuesta a retirar la orden de restricción si usted acepta reanudar el apoyo financiero. Esa casi me hizo escupir café sobre mi escritorio. La ironía era perfecta, ella presentó documentos alegando que yo era abusivo, pero ahora quería cambiarlos a cambio de dinero. Le dije con calma, casi cortésmente, que la orden era para su protección, no me atrevería a hacerla sentir insegura disolviéndola antes de tiempo. Si se sentía amenazada, era en su mejor interés mantenerla vigente. Balbuceó algo sobre disolución mutua y le respondí que no gracias, me había adaptado perfectamente. No supo qué decir después de eso. El silencio es una cosa hermosa. Mientras Henry se retorcía, las finanzas de Sandy comenzaron a colapsar como una carpa en el viento. El martes por la mañana me enteré a través de la historia de Instagram de un amigo en común, una grúa remolcando su coche a plena luz del día, con una calcomanía naranja brillante en el parabrisas, ella de pie en la acera luciendo furiosa y grabando al conductor como si eso fuera a cambiar algo. Eso fue pura karma. Resulta que no había hecho un pago en 4 meses. Había estado usando el dinero que yo le daba para los pagos del coche en bolsos, zapatos y viajes con sus amigas. Sin mis depósitos no había nada para cubrir el hueco. Ked intentó darle un giro en su Instagram con una historia triste sobre cómo los abusadores quitan el transporte a las mujeres para aislarlas, pero la sección de comentarios no lo aceptó. Un tipo preguntó directamente, espera, si él estaba pagando su coche y dejó de hacerlo, ¿cómo es eso abuso? ¿No es simplemente su factura? Ese comentario obtuvo más me gusta que la publicación misma de Ked. Todo desapareció en cuestión de horas. Pero no se detuvo allí. Sus tarjetas de crédito comenzaron a fallar una por una. Yo ni siquiera intentaba estar al tanto, pero las noticias corren rápido cuando el drama es tan jugoso. Sus amigas dejaron escapar que había maxeado todas sus tarjetas en 3 días. Aparentemente se fue de compras como loca pensando que yo cedería y la rescataría como siempre. En cambio, recibió transacciones rechazadas y cargos por sobregiro. Casi deseé haber estado allí para ver su cara en la caja cuando el plástico dejó de funcionar, casi. Luego vino la llamada que había estado esperando. Pausa rápida, muchachos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si están enganchados con esta historia presionen ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene historias aún más locas llegando a ustedes. Muchas gracias por su apoyo. Muy bien, volvamos al drama. Adrián, el administrador del apartamento, me llamó. Señor Torres,
Pensé que debería actualizarlo. La documentación de garante de la señora Tate ha sido remitida a la policía. Tenemos pruebas claras de intento de falsificación y múltiples firmas fraudulentas. Me recosté en mi silla con la sonrisa más grande. Explicó que Donna, su madre, había intentado no una, sino varias veces falsificar mi firma, formularios de renovación de arrendamiento, pruebas de seguro falsas e incluso uno donde garabateó mi nombre para que pareciera que yo la había autorizado como algún tipo de tutora para Sandy. ¿Tutora de una mujer de 28 años? Dejó la documentación en la oficina de arrendamiento para hacerla pasar como legítima, pero tenían mi firma real archivada y cámaras grabando. El complejo envió todo directamente a su departamento legal y luego a la policía. Cuando la policía investigó, solo empeoró para ellas. Sandy afirmó que no tenía idea de lo que su madre estaba haciendo, pero los mensajes de texto citados contaban la verdadera historia. Mamá, solo fírmalo, él no se dará cuenta, su firma es fácil, si haces lo del seguro puedo recuperar mi coche. Esa línea fue una de mis favoritas. El nivel de estupidez que se necesita para enviar un mensaje de texto así me deja sin palabras. Henry debió ver esos mensajes también porque para el viernes se retiró oficialmente como su abogado. Aparentemente estar atado a clientes implicados en robo de identidad no valía el riesgo para su licencia. No puedo culparlo. Su abogado sustituto era un tipo llamado Rick que parecía anunciarse en televisión nocturna. Lo primero que hizo fue enviarme una carta ridícula exigiendo algo parecido a manutención de emergencia por sus terribles circunstancias. Mi abogado James no necesitó ni una hora para responder. Nuestro cliente señala que solicitar apoyo financiero a alguien a quien la señorita Tate acusa de abusivo pondría a su clienta en mayor peligro. No podemos en conciencia facilitar una solicitud tan imprudente. Eso era lenguaje legal para decir ni pensarlo. Mientras todo este caos se desarrollaba de su lado, mi vida hacía lo contrario. Me inscribí en una clase de cocina, empecé a ir al gimnasio otra vez y finalmente compré esa máquina de espresso que había estado mirando. El dinero que solía canalizar al agujero negro de deudas y bolsos ahora alimentaba mis propias mejoras. Era una locura lo rápido que crecían mis ahorros una vez que no estaba financiando el estilo de vida de otro adulto. En el trabajo la gente notaba que parecía más ligero, más enfocado, pensaban que era solo por los auriculares que compré o porque sonreía más. No tenían idea de que era porque ya no estaba pagando $3,500 al mes para mantener viva la línea de crédito de otra persona. Al final del mes la puntuación se veía así: Sandy sin coche, tarjetas de crédito al máximo, un arrendador contando los días para la expulsión y una madre ahora enfrentando cargos criminales. Su abogado la había abandonado, el nuevo era inútil, sus amigas se estaban alejando y sus historias públicas de lástima seguían explotándole en la cara. De mi lado, una hoja limpia, paz en casa y una pila de pruebas tan gruesa que ningún juez en la tierra volvería a creer su narrativa. La mejor parte es que no había movido un dedo más allá de cumplir con su propia orden de restricción. No la busqué, no discutí, ni siquiera le envié un mensaje, simplemente me mantuve alejado como ella pidió y cada vez que intentó arrastrarme de nuevo se hundió más en el hoyo. Ver cómo su mundo se desmoronaba sin mí era como el mejor programa que nunca tuve que pagar. Y el final de temporada apenas estaba comenzando. Sandy debió darse cuenta de que las paredes se cerraban porque su siguiente movimiento fue pura desesperación. Ella lanzó un GoFundMe con el título Ayuda a una sobreviviente de violencia doméstica a escapar del abuso financiero. La descripción parecía un melodrama barato, afirmaba que finalmente se había enfrentado a mis años de control emocional y financiero y que, en represalia, yo cruelmente le había cortado su salvavidas. Pedía $10,000 para reconstruir su vida. La foto que publicó fue la guinda del pastel, una selfie triste con sudadera y sin maquillaje, como si intentara parecer que acababa de salir de un refugio en lugar de una tienda por departamentos. 3 días después había recaudado la asombrosa cantidad de $43. Eso fue todo, 43, la mitad probablemente de Kate y el resto de familiares que aún no se habían dado cuenta. Nadie más compraba su historia de lástima. Luego la sección de comentarios se convirtió en una sesión de burlas. Alguien desenterró sus viejas publicaciones de Instagram, cenas caras, vinos, viajes, bolsos de YSL, subtítulos como bendecida por ser consentida y cuando él me sorprende con Luas. Su narrativa de apenas sobreviviente no tuvo ninguna oportunidad frente a capturas de pantalla de ella presumiendo de ser consentida. Las donaciones fueron retiradas, la página fue reportada y GoFundMe la cerró por fraude. Pasó de pedir 10,000 a ser expuesta públicamente como estafadora con menos de $100 recaudados. Mientras su recaudación se desplomaba, su madre estaba cocinando su propia dosis de humillación. Donna se presentó a una audiencia de arrendamiento con Sandy y decidió hablar por su hija.
Mi abogado James estuvo allí y me lo contó después. Dijo que Donna se levantó en medio de la sesión, fuerte y dramática, alegando, solo firmé esos papeles para proteger a mi hija, ella merece estabilidad y un hogar seguro. El juez ni siquiera la dejó terminar, la interrumpió diciéndole que la falsificación era un crimen, no protección. La gente en la sala se rió y James dijo que el rostro de Donna se puso rojo brillante mientras se hundía en su asiento. No se puede comprar ese tipo de humillación, ser corregida por un juez frente a desconocidos, eso queda marcado. Como si las cosas no pudieran empeorar para ellas, esa noche recibí una llamada de alguien que nunca esperé, Frederick, el padre de Sandy, divorciado de Donna hace años. Nunca me había contactado durante mi relación con Sandy. Su voz era tranquila, cansada y brutalmente honesta. Evan, quería disculparme, dijo, sé cómo es mi hija, pasé por lo mismo con su madre, acusaciones falsas, juegos financieros, falsificación, es la misma rutina. Lo estás manejando de la manera correcta, no cedas, ellas presionarán hasta que se den cuenta de que no vas a romperte. Escuchar eso de él fue como encender una luz, no era solo Sandy siendo consentida, era un ciclo. Donna ejecutó esta estafa durante su divorcio y ahora Sandy estaba usando el mismo manual conmigo. Le dije que apreciaba la honestidad. Suspiró, casi como una advertencia, y dijo, ya está buscando al próximo tipo, eso es lo que hacen. Palabras frías, pero se notaba que venían de la experiencia. Mientras tanto, Kerr intentó una vez más resucitar la narrativa de abuso financiero en Twitter. Escribió otra perorata sobre cómo yo usé dinero para mantener atrapada a Sandy y cómo cortar el apoyo después del abuso era otra forma de abuso. Claro, Twitter no es Instagram, las respuestas llegaron rápido. La gente comenzó a publicar capturas de pantalla de los propios mensajes de Sandy, te dije que la orden de restricción haría que me prestara atención, pero ahora ni siquiera paga mis tarjetas. Esas capturas se difundieron como fuego y Kerr fue tan ridiculizada que borró la publicación en horas. Algunos incluso se burlaron sugiriendo que abriera un GoFundMe para cubrir la suscripción de Netflix de Sandy. La mejor parte es que yo no moví un dedo, nunca publiqué mi versión, nunca discutí en línea, nunca intenté defenderme. Simplemente viví mi vida, me inscribí en clases de cocina, empecé a aprender a hacer pasta fresca, compré una máquina de espresso y publiqué una foto de la cena una noche mientras Sandy y Donna se apresuraban a girar una narrativa que colapsaba más rápido que su puntaje de crédito. Yo disfrutaba de paz, ahorros y pasatiempos reales. Amigos me enviaban mensajes con enlaces a su desastre en GoFundMe y al ridículo en la corte de Donna, preguntando, hermano, ¿viste esto? Yo me encogía de hombros, no era mi problema, porque no lo era. Durante años ella me dijo que era demasiado controlador con el dinero, que la estaba frenando. Ahora el mundo veía cómo era la vida cuando nadie la cubría. No la estaban frenando, se estaba hundiendo bajo el peso de sus propias malas decisiones. Cuanto más intentaba pintarme como el villano, más obvio se hacía que ella era la arquitecta de su propia caída. Al final de esa semana estaba arruinada, humillada y expuesta, su GoFundMe muerto, su madre ridiculizada en la corte, Kerr burlada en internet y su padre admitiendo en silencio que ya había visto todo antes. Mientras tanto mi cuenta de ahorros engordaba, mi abogado estaba encantado con la cantidad de pruebas que teníamos acumuladas y yo tomaba lates en paz. Y el reloj de desalojo seguía marcando fuerte. La cuenta regresiva llegó a un solo dígito antes de que Sandy siquiera se diera cuenta de que el tren venía. Adrián, el administrador, me mantenía actualizado en cada paso, casi parecía disfrutarlo, probablemente porque ella también había sido un dolor de cabeza para su personal. No ha presentado un garante, no ha calificado por sí misma, está oficialmente notificada, me dijo en su tono habitual optimista. Eso era lenguaje corporativo para estar perdida. El día del desalojo cayó en martes. No me molesté en ir, pero Adrián me llamó después para darme el resumen. Fue movido, dijo, haciendo una pausa como decidiendo cuánto detalle compartir, luego soltó todo. Aparentemente Sandy se negó a empacar nada hasta que los alguaciles literalmente estuvieron de pie dentro de su apartamento. Ella gritaba que estaba siendo castigada por ser independiente, lo cual es gracioso porque no había pagado ni una sola factura sin ni en años. Donna también estaba allí, agitando los brazos como una controladora aérea e insistiendo en que todo era una trampa. A los alguaciles no les importó, tenían una orden judicial, tenían un plazo y no iban a discutir con dos mujeres que pensaban que el drama contaba como defensa legal. Adrián dijo que los vecinos salieron a mirar, algunos grabaron desde sus balcones. Imaginen ser la chica autoproclamada consentida y bendecida en Instagram y terminar escoltada fuera de tu apartamento de lujo por alguaciles mientras la gente lo graba. Esa era su realidad ahora.
En 48 horas ella y Donna estaban fuera, metidas en un estrecho apartamento de un dormitorio en una zona cutre de la ciudad, de encimeras de granito a linóleo descascarado en menos de un mes. Pensé que tal vez esa humillación la calmaría, pero no. Unos días después intentó algo aún más estúpido. Día 24 apareció en mi oficina, sí, la misma oficina donde me habían entregado la orden de restricción. Seguridad la detectó de inmediato, me llamaron antes de dejarla entrar y les dije que revisaran mi archivo, ya teníamos una nota de no traspaso permanente contra ella, no se le permitía estar en la propiedad de la empresa. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó Seguridad. Mi respuesta fue simple, mejor llamen a la policía. Para cuando llegaron los oficiales ella estaba en pleno colapso en el vestíbulo, llorando, rogando hablar conmigo, acusándome de destruir su vida. La ironía era casi dolorosa, había presentado documentos legales diciendo que yo era abusivo y peligroso y ahora estaba violando su propia orden de restricción para rogarme ayuda. Fue esposada por traspaso y alterar el orden. Los jueces recuerdan ese tipo de espectáculo. Mis compañeros de trabajo también lo vieron, algunos preguntaron si realmente era ella, yo solo me encogí de hombros, lo traté como si funcionara en ambos sentidos, pero legalmente no importaba. Lo que importaba era que no se le permitía estar en la propiedad de la empresa, Seguridad la señaló, llamó a la policía y como se negó a irse se convirtió en un cargo de allanamiento. Pasó la noche en la cárcel, foto policial incluida. Donna la sacó bajo fianza a la mañana siguiente, pero se habían cavado un hoyo del que no podían salir. Violar la orden judicial y traspasar no es solo una mala imagen, es un asesino de credibilidad. Los jueces recuerdan esas cosas. James, mi abogado, casi aplaudió cuando le conté, dijo que no podríamos haber pedido un mejor desarrollo. Pero Donna siendo Donna no se detuvo allí. Después de sacar a Sandy bajo fianza se paseó por el juzgado como si estuviera liderando una cruzada. Incluso intentó confrontar a James en el pasillo gritando sobre cómo yo había abandonado financieramente a su hija. James solo sonrió con cortesía y le recordó que aún estaba en libertad bajo fianza por falsificación y robo de identidad. Dijo que el personal del tribunal estuvo susurrando sobre su rabieta toda la tarde. En lugar de asustar a alguien, parecía una payasa. Mientras tanto mi vida seguía mejorando, tenía dinero sobrante cada mes que antes desaparecía en sus emergencias interminables y aumenté mis contribuciones para la jubilación, tomé nuevos pasatiempos e incluso comencé a planear unas pequeñas vacaciones para mí. Mis compañeros de trabajo notaron que parecía más ligero, más relajado, no les conté los detalles, solo dije que había hecho algunos cambios financieros. No tenían idea de que esos cambios eran básicamente cortar a un parásito de mi cuenta. El contraste era casi demasiado perfecto, de su lado desalojo, arresto, cargos criminales, humillación social, amistades rotas, de mi lado mejoras, ahorros, paz y libertad. Durante años me dijo que yo era demasiado controlador con el dinero, resulta que lo único que la mantenía en pie era mi control. Quita eso y se derrumbó como una torre de Jenga con la primera ficha. Sus amigas también se quedaron calladas. Kate desapareció de las redes sociales después de ser ridiculizada por su campaña fallida de abuso financiero. Otras dejaron de escribirme, probablemente no querían ser arrastradas a citaciones judiciales o admitir que habían apoyado al caballo equivocado. El imperio de Sandy había caído y yo no necesitaba presumir. No publiqué nada ni me jacté con amigos, solo seguí acumulando pruebas y tomando café mientras su mundo se desmoronaba. Lo hermoso era que no tenía que pelear, solo seguí las reglas. Ella pensaba que jugaba ajedrez, no se dio cuenta de que yo era el que estaba volteando el tablero. El desalojo, el arresto, la vergüenza en el tribunal, todo debería haber sido la llamada de atención, pero personas como Sandy y Donna no despiertan, solo cavan más hondo. Unas semanas después de que se asentó el polvo, se corrió la voz a través de conocidos de que estaban metidas en un alquiler de un dormitorio en una zona cutre de la ciudad. Sin vista urbana, sin encimeras de granito, sin servicio de conserjería, solo paredes de papel y un grifo con fugas. Para una mujer que alguna vez se jactó de vivir como una reina fue la degradación del siglo. Su puntaje de crédito cayó a los bajos 400, cada intento de solicitar nueva vivienda era rechazado en cuanto el arrendador veía su historial, la recuperación, el desalojo, los documentos judiciales, todo aparece rápido. Pasó de bolsos de lujo a doblar camisas en una tienda por departamento por $14 la hora y ni siquiera ese trabajo fue glamuroso. La gente la reconocía por el fiasco de GoFundMe, alguien me dijo que tuvo que renunciar después de que un compañero de trabajo bromeó sobre iniciar un recaudador para pagarle Netflix a Sandy. Su nueva relación tampoco era mucho mejor, se enganchó con un pobre tipo llamado Gary, ya pidiéndole dinero a los 2 meses. Me enteré por Frederick,
Que me llamó una vez más solo para decirme, está recorriendo la misma rutina, el nuevo ni siquiera se da cuenta todavía. Sonaba más agotado que enojado. Fue entonces cuando lo entendí, esto no era un desastre de una sola vez, esto era lo que ella era y lo que Donna la había criado para ser. Hablando de Donna, sus cargos se mantuvieron, se declaró culpable de falsificación y robo de identidad, terminó con libertad condicional, multas y servicio comunitario. La mujer que solía burlarse de mí por no ser lo suficientemente hombre para tratar a su hija como una reina ahora fregaba grafitis de las paredes de la ciudad con un chaleco naranja. A veces el universo realmente equilibra los libros. Mientras tanto yo prosperaba, con todo ese dinero liberado aumenté mis inversiones, construí un fondo de emergencia sólido y me di gusto sin culpa. Retomé pasatiempos, me reconecté con viejos amigos y realmente tuve tiempo para respirar. La gente a mi alrededor también lo notó, mis compañeros de trabajo decían que parecía 10 años más joven, mi familia decía que me veía más calmado, más centrado, y no estaban equivocados. Cortar a un parásito no solo salva tu cuenta bancaria, salva tu cordura. La orden de restricción seguía activa, ella intentó que la desestimaran pero el juez vio su historial de violaciones y se rió, por su propia protección, se queda, dijo. Esa línea pudo haber sido el clavo final. El arma que pensó que me atraparía se convirtió en el muro que la mantuvo fuera de mi vida y yo no tenía ninguna razón para derribarlo. De vez en cuando me cruzaba con personas que solían estar en su círculo. Kate intentó evitarme en una tienda de comestibles una vez, no la dejé escapar. ¿Cómo está Sandy?, pregunté con cara seria. Parecía querer derretirse en el pasillo de los cereales. Está trabajando, vive con su madre. Asentí y dije, bien por ella, parece que la independencia le está funcionando. No tuvo respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, no necesitaba venganza, ellas mismas se la hacían. Cada mentira que contaron, cada estafa que intentaron, cada rabieta que armaron, todo le salió al revés. Todo lo que tuve que hacer fue mantenerme tranquilo, seguir las reglas y dejarlas autodestruirse. Para cualquiera que lea esto y que alguna vez haya estado en una situación similar, no juegues su juego, no discutas, no supliques, no intentes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Protégete, documenta todo y deja que enfrenten sus propias consecuencias. Personas como Sandy quieren tu dinero, no tu compañía. Personas como Donna quieren control, no justicia. Y cuando empujan demasiado, la mejor respuesta no es la rabia, es el cumplimiento, entusiasta, completo e irrompible. Ella presentó una orden de restricción pensando que me ataría, en cambio la cortó de la única cuerda de vida que tenía. Quería espacio, obtuvo el universo entero. Quería mi dinero sin mí y terminó sin ninguno. Y yo caminé más ligero, más rico y más libre de lo que había estado en años. Su caída no fue mi venganza, fue solo la gravedad finalmente haciendo su trabajo. Así que este es tu trabajo ahora, dijo mi hermana con desprecio. Luego mi socio sonrió y añadió que cada pieza allí era obra mía. Lista de espera de 3 años, mis padres guardaron silencio. ¿Qué pasa, Reddit? Mis padres me dijeron que estaba arruinando mi vida al elegir el aserrín en lugar de los trajes. Unos años más tarde, digamos que las tornas cambiaron de la forma más satisfactoria posible. Aquí está lo que ocurrió. Tengo 32 años, hombre, y en mi familia había un guión, ibas a una Ivy League, trabajabas en Wall Street o en un gran bufete, te casabas con alguien del club de campo y producías 2.5 hijos que repetirían el ciclo. Mi hermana Heather estaba triunfando en la escuela de medicina de Johns Hopkins. Mi hermano Isen ya estaba comprando y revendiendo propiedades y llamándose a sí mismo un magnate inmobiliario a los 26. Yo quería construir muebles, no basura de IKEA. Hablo de ensamblajes de espiga y mortaja tallados a mano, piezas de calidad hereditaria que sobrevivirían a tus nietos, el tipo de trabajo en el que podías pasar la mano por la veta y sentir la historia del árbol. Empecé cuando tenía 15 años. Nuestro jardinero, un viejo italiano llamado Giuseppe, tenía un taller en el garaje. Me vio mirando un día y simplemente me entregó un cincel. Tienes buenas manos, me dijo, firmes y pacientes, la mayoría de la gente se apresura, tú esperas. Lo primero que hice fue una tabla de cortar. Suena simple, ¿verdad? Error, me tomó 6 intentos. La primera se partió porque no sabía nada sobre la dirección de la veta. La segunda se deformó porque usé madera verde como un idiota. La tercera parecía como si la hubiera atacado con una motosierra. Giuseppe simplemente me seguía dando nueva madera sin decir nada sobre el desperdicio. Para el cuarto intento ya lo estaba logrando. Giuseppe me enseñó a leer la madera como mi padre leía las cotizaciones bursátiles.
Compré mis primeras herramientas reales en una casa de empeño con dinero de cumpleaños, un cepillo Stanley número 4 hecho polvo que necesitó 3 horas de restauración antes de que pudiera sacar una viruta, algunos cinceles que parecían haber sido usados para abrir latas de pintura y una sierra que cortaba tan recto como una promesa de político. Pero eran míos. Construí mi primera pieza real a los 16, un escritorio para mi habitación en el que pasé 3 meses. Pino, porque estaba demasiado arruinado para comprar madera dura, pero hice cantar a ese pino. Ensamblajes de cola de Milano cortados a mano que realmente encajaban, un acabado tan liso que podías ver tu reflejo. Mi madre entró, lo vio y dijo, ¿compraste esto? Cuando le dije que lo hice yo, se rió, no seas ridículo. Ese escritorio todavía está en mi taller, lo guardo como un recordatorio, no de donde empecé, sino de cuando me di cuenta de que mi familia nunca vería valor en lo que podía crear. A los 18 ya vendía escritorios personalizados a los chicos de la escuela privada para sus dormitorios, trabajo limpio, sólido, $300 cada uno, que para ellos era dinero de cerveza pero para mí era dinero de renta. Mis padres pensaban que era lindo, una fase, como cuando coleccionaba tarjetas de béisbol. Al menos la filatelia es silenciosa, dijo mi madre una vez, quejándose del aserrín que dejaba en la casa. Esta obsesión por la carpintería es simplemente desordenada. Luego vino la reunión familiar, último año en Dartmouth, donde me habían obligado a estudiar un título en negocios como un ganso cebado para foie gras. Banca de inversión, declaró mi padre, deslizando una carpeta sobre su escritorio, Goldman Sachs tiene una vacante, hice algunas llamadas. Estoy empezando un aprendizaje, dije, maestro carpintero en Vermont, 2 años y luego abriré mi propio taller. El silencio fue hermoso, como ese momento antes de que caiga un árbol. La voz de mi madre podía haber congelado acero, estás bromeando. Hablaba en serio. Hemos invertido todo en tu educación, dijo mi padre, su anillo de Harvard brillando mientras tamborileaba con los dedos. Todo. Entonces hiciste una mala inversión, respondí. Fue entonces cuando mi hermano se rió, realmente se rió, ¿vas a ser carpintero? ¿En serio? Este era el mismo tipo que se jactaba de vender condominios antes incluso de tener licencia inmobiliaria, siempre persiguiendo apalancamiento, nunca pensando a largo plazo. Sí, lo soy, dije. Mi hermana ni siquiera levantó la vista de su teléfono, bueno, alguien tiene que ser la decepción de la familia, gracias por tomar el puesto. Mi madre se levantó, las perlas chocando entre sí, si haces esto, estarás solo, sin fondo fiduciario, sin red de seguridad, nada. Perfecto, respondí, trabajo mejor sin ataduras. Me fui esa noche con mi camioneta, mis herramientas y unos $8,000 en ahorros. Las últimas palabras de mi padre fueron, ni siquiera sobrevivirás, volverás en 6 meses suplicando. No lo hice. Vermont fue brutal. El aprendizaje pagaba lo justo para cubrir una habitación sobre el taller y ramen. Mis manos sangraron durante 3 meses seguidos, las astillas de madera se convirtieron en parte de mi ADN. Pero aprendí, Dios, cuánto aprendí. El maestro, un tipo duro de 70 años llamado Frank, hacía que Gordon Ramsay pareciera el señor Rogers. Esa unión está lo bastante floja como para atornillarla, decía arrojando mi trabajo a la pila de desechos. Empieza de nuevo. A los 6 meses estaba en un bar cutre, tomando un café que realmente no podía pagar, cuando un tipo se sentó a mi lado. Ropa de diseñador pero usada como si no le importara, reloj caro pero lleno de arañazos. Eres el tipo de los muebles, dijo, no era una pregunta. Depende de quién lo pregunte. Ryan, compro cosas que molestan a mis padres. Resulta que Ryan tenía dinero de tecnología, no dinero de fundador, sino dinero de empleado temprano en una startup que explotó. Sus padres querían que fuera médico, él quería gastar su fondo fiduciario en tonterías y hacer de trading de criptomonedas. Mejor que mis hermanos, le dije. Mi hermana está en Johns Hopkins pretendiendo salvar vidas mientras gasta el dinero de mis padres. Mi hermano se llama a sí mismo magnate inmobiliario pero no podría vender agua en el desierto. Ryan se rió fuerte. Enséñame tu trabajo, dijo. Saqué fotos en mi iPhone agrietado, escritorio de nogal personalizado que acababa de terminar, estantería con compartimentos ocultos, mesa de café que se convertía en mesa de póker. ¿Cuánto por ese escritorio? 3,000. Se rió. ¿Eso es todo? Amigo, hay un lugar en Soho vendiendo aserrín prensado por 5 veces eso. Esto es Vermont, mercado diferente. Oye, al diablo con Dormant, dijo y pidió otro café para los dos. ¿Sabes que aman más que nada los idiotas ricos?
Contarles a otros idiotas ricos que tienen algo que ellos no pueden conseguir. Estás sentado sobre una mina de oro y lo estás valorando como aluminio. Ryan se convirtió en mi socio, no oficialmente al principio, simplemente empezó a enviarme clientes, bros de tecnología que querían artesanía auténtica para sus lofts minimalistas, esposas trofeo que necesitaban piezas de conversación. Cada pieza la marcaba con un aumento mínimo del 300% sobre mi precio. Estás infravalorando tu mierda, me decía, ponle precio como si la respetaras. El primer cliente que me envió fue perfecto, un capitalista de riesgo que coleccionaba todo lo artesanal. El tipo pasó 20 minutos contándome sobre sus cortaúñas japoneses de $500. Ryan me había preparado, déjalo hablar, actúa impresionado y luego menciona casualmente que estás ocupado por 3 meses. 3 meses, dijo el tipo, de repente interesado. Tal vez 4, dije revisando mi calendario completamente vacío. Podría acomodarte si eres flexible con la elección de la madera. No, esperaré, quiero el nogal. Le vendí una mesa de café de $12,000 que me costó 600 en materiales. El verdadero genio de Ryan era la guerra psicológica. Les decía a los clientes cosas como que la esposa del senador aún estaba esperando la suya o que habíamos rechazado a una celebridad la semana pasada porque querían un encargo urgente. Completas mentiras, pero esta gente se lo tragaba. Tu trabajo es bueno, me dijo después de nuestra primera gran venta, pero lo bueno no se vende a idiotas con dinero, lo exclusivo se vende, lo inalcanzable se vende. ¿Sabes qué le dije a ese último cliente? Que solo aceptas 2 encargos al año. Toma 50, pero él no necesita saberlo. En un año teníamos una lista de espera de 2 meses. Ryan manejaba el lado comercial, era un tiburón que hacía que los tiburones parecieran vegetarianos. Cada reunión con clientes era una clase magistral de manipulación. Una vez vino la esposa de un gestor de fondos de cobertura, señaló una silla y dijo, quiero 6. No vendemos 6 de nada, respondió Ryan sin perder el ritmo. Cada pieza es única, podría ser 2, tal vez 3 en 6 meses, pero 6 diluirían el valor. Ella compró 3 al doble de precio. Yo me encargaba de la artesanía. Nos mudamos a un taller más grande y luego a uno aún más grande. ¿Sabes qué necesitamos?, dijo Ryan un día girando en una silla Eames que había comprado solo para demostrar un punto sobre la inferioridad de la fabricación. Un showroom, algo que haga que estos ricos imbéciles se sientan especiales solo con entrar. Yo puedo, sonrió, mis padres acaban de amenazar con cortarme otra vez, momento perfecto para redoblar la apuesta. Lo que tenía Ryan era que no era solo dinero gracioso, entendía a la gente, específicamente entendía la necesidad desesperada de los ricos de sentirse superiores. Ponía nuestros precios lo suficientemente altos como para que comprarlos se sintiera como unirse a un club exclusivo. Nos sentábamos en el taller después de horas, él bebiendo bourbon caro, yo cubierto de aserrín planeando la dominación mundial. Vamos a hacer que estos niños de fondos fiduciarios paguen $20,000 por estanterías, decía, y nos van a agradecer la oportunidad. Eso es una locura. Ese es el punto. Los pobres piensan que los ricos son inteligentes con el dinero, no lo son, solo necesitan sentirse especiales. Estamos vendiendo especial. Y tenía razón cada vez, absolutamente cada vez. Esto no es mobiliario, les decía a los clientes, esto es arte funcional, tus nietos se pelearán por esto en el testamento. Y se lo tragaban cada vez. 3 años después de dejar mi casa, nuestro taller había evolucionado en algo completamente distinto. Lo llamamos Crane & Bone, idea de Ryan, suena caro, dijo, como un lugar donde necesitas cita solo para mirar. No se equivocaba. El showroom era un almacén convertido de 8,000 pies cuadrados en el distrito de diseño, pisos de concreto pulidos como espejo, bombillas Edison colgando de estructuras de hierro que yo mismo había fabricado, cada pieza exhibida como una obra de museo con iluminación personalizada que hacía que la veta de la madera pareciera viva. Ya teníamos 3 artesanos a tiempo completo bajo mi mando, los recluté de talleres de restauración de alto nivel con la promesa de libertad creativa y participación en las ganancias. Ryan había contratado a 2 vendedores que parecían salidos de una revista de arquitectura escandinava. Nuestra clientela era exactamente lo que esperarías, psicópatas de Wall Street que querían mesas de juntas que gritaran dominio, dinero tecnológico que necesitaba que sus oficinas de planta abierta parecieran auténticas, esposas trofeo gastando su dinero de liquidación en muebles que sus exmaridos no podían pagar. Los precios eran una locura, hablo de $30,000 por una mesa de comedor, $8,000 por una estantería, $15,000 por un marco de cama. Ryan tenía donde hacer que la gente se sintiera idiota si pensaba que eso era caro. Puedes conseguir una mesa en West Elm,
Les decía a los curiosos que dudaban por los precios, esto no es eso, esto es una pieza así. Usaba mi apellido como si fuera una marca. La ironía me mataba, el apellido que decían que yo estaba destruyendo ahora era sinónimo de demasiado caro para ti. Mientras tanto mantenía contacto mínimo con la familia. Mamá enviaba mensajes de texto de vez en cuando, esos pasivo-agresivos sobre el ascenso del primo Tad o la nueva publicación de investigación de Heather. Yo respondía con emojis de pulgar arriba, la volvía loca. Mirando atrás, incluso entonces ya había grietas, mamá dejaba caer insinuaciones sobre presupuestos ajustados y papá se quejaba de las condiciones del mercado. En ese momento lo descartaba como problemas de ricos. La única vez que mi padre llamó, dejé que fuera al buzón de voz, solo comprobando, dijo con la voz tensa, tu madre se preocupa. Traducción, verificando si ya había fracasado. Yo estaba viviendo en un loft increíble para entonces. Ryan y yo habíamos comprado juntos el edificio, otra de sus inversiones de molestar a los padres que en realidad dieron dinero. Mi lugar era el último piso, techos de 6 metros, ladrillo original y amueblado enteramente con mi propio trabajo. Cada pieza contaba una historia, la mesa de comedor donde aprendí a emparejar vetas de madera, el escritorio donde firmé nuestro primer encargo de 6 cifras, la estructura de cama que me tomó 3 meses perfeccionar porque la desechaba y empezaba de nuevo una y otra vez. Pero mi familia no sabía nada de esto. Hasta donde sabían probablemente vivía en una furgoneta, apenas sobreviviendo, construyendo cajas de pino por salario mínimo. A Ryan le encantaba. ¿De verdad vas a dejar que piensen que eres un vagabundo? ¿Por qué arruinar la sorpresa? Porque sería jodidamente hilarante ver sus caras. Paciencia, dije pasando mi mano por un trozo de nogal negro que estaba dando forma en una consola. Cuanto más tiempo dejas curar la madera, más fuerte se vuelve. Él se rió, eres más rencoroso que yo, y una vez compré el restaurante favorito de mi ex solo para prohibirle la entrada. ¿De verdad? No, pero lo pensé, los problemas de salud lo cerraron antes de que pudiera. Deslizó su dedo por el teléfono, hablando de rencor, tu hermano acaba de publicar otro ensayo en LinkedIn sobre soluciones inmobiliarias sinérgicas, el tipo escribe como si ChatGPT tuviera un derrame cerebral. Esa era nuestra dinámica, yo trabajaba, él hablaba tonterías, hacíamos dinero. El negocio se manejaba solo. En este punto teníamos clientes corporativos bajo contrato, una lista de espera de 6 meses, apariciones en Architectural Digest, Dwell, maldito Wallpaper Magazine. Pero lo mejor era que estábamos a punto de expandirnos. Habíamos encontrado una segunda ubicación, un espacio masivo que solía ser una fábrica textil. Estamos hablando de casi 2.000 metros cuadrados, suficiente espacio para un taller de producción completo, sala de exposición y espacio privado para eventos. Podríamos organizar lanzamientos, dijo con los ojos brillando, hacer que las marcas nos paguen para exhibir sus cosas junto a las nuestras, hacer que se vean bien por asociación. O, dije, podríamos simplemente centrarnos en los muebles. Por eso me necesitas, piensas demasiado pequeño. Mostró la ficha de la propiedad en su teléfono, mira este lugar, es perfecto, el barrio correcto, la vibra correcta. Y sonrió, está a 15 minutos del club de campo de tus padres. No puede ser. Sí. Imagínalo, van camino a su estúpido juego de golf y, boom, un enorme letrero Grain & Bone, tu apellido justo allí. Eso es rencoroso. Ese es el punto. Estaba a punto de discutir cuando mi teléfono vibró, mensaje de mamá, Isen se compromete, cena este domingo para celebrarlo en el club, 7 de la tarde, intenta vestirte apropiadamente. Le mostré el mensaje a Ryan. ¿Vas a ir? No pensaba hacerlo. Deberías, dijo con una sonrisa malvada, pero primero necesitamos asegurarnos de que sepan del nuevo showroom. ¿Cómo? Déjamelo a mí, solo asegúrate de estar libre dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Porque entonces tu familia va a entrar en nuestra casa y ni siquiera sabrán que es nuestra. El plan era hermoso en su simplicidad. Ryan hizo que nuestra encargada de marketing creara una campaña en redes sociales dirigida, no hacia mi familia directamente, eso sería obvio, en cambio atacamos a todos sus amigos. Cada esposa de fondo de cobertura en Greenwich, cada habitual del club de campo, cada persona en su círculo social recibió anuncios del evento exclusivo de preestreno de Grain & Bone para nuestro nuevo showroom. En una semana, las amigas de mi madre hablaban de este misterioso atelier de muebles de alta gama. Ryan se aseguró de que nuestras piezas aparecieran en el fondo de publicaciones de influencers, hizo que un diseñador de interiores famoso nos mencionara en Vogue, incluso logró que la esposa de un senador publicara sobre su consulta que le cambió la vida con el equipo de Grain & Bone.
Mi madre mordió el anzuelo exactamente como sabíamos que lo haría. El mensaje llegó un martes, y se necesita muebles para su nuevo ático, ese lugar grind del que todos hablan. ¿Puedes creer que la lista de espera es de 3 meses? Pero el marido de Mercy conoce a alguien. Vamos el jueves a las 2 de la tarde. Ryan literalmente se desternillaba cuando se lo mostré. Es demasiado perfecto, están presumiendo contactos para entrar en tu propia tienda. El jueves llegó rápido. Yo estaba en el taller, visible a través de la enorme pared de cristal que lo separaba de la sala de exposición, pero con mi ropa habitual de trabajo, solo otro artesano. Ryan hacía el papel de socio comercial senior, con un traje de $3,000 que había comprado específicamente para este momento. Quiero verme más exitoso que su marido, dijo. El showroom ya estaba medio lleno con nuestra clientela típica cuando llegaron, ya sabes el tipo. Los vi entrar a través del cristal, mi padre con su traje de poder mirando su Rolex, mi madre en el uniforme completo de Greenwich, bolso Hermès, joyería sutil pero cara, esa expresión de labios fruncidos que significaba que se estaba preparando para no impresionarse. Ethan pavoneándose como si fuera el dueño del lugar, su prometida Madison detrás con todo de diseñador. Heather también estaba allí, lo cual me sorprendió, pensé que estaría demasiado ocupada salvando vidas o lo que fuera. Ryan los recibió en la puerta con su sonrisa de $1,000,000. No podía escuchar todo, pero lo vi gesticulando por el espacio, probablemente explicando nuestra filosofía, alguna tontería sobre honrar el alma del árbol que excitaba a los ricos. Pasaron junto a una pareja examinando un aparador. La mujer pasaba las manos por encima como si acariciara a un gato. Es perfecto, pero 50,000, decía. Su marido simplemente se encogió de hombros y sacó su tarjeta negra. Ese es el asunto con nuestros clientes, el precio era parte del atractivo, si todos podían pagarlo, no lo querían. Mi familia se detuvo en una mesa de comedor de nogal americano con incrustaciones de cobre, mi mejor obra, me tomó 4 meses perfeccionarla, la habíamos puesto a un precio de 45,000. Vi a mi madre pasar la mano por encima con esa mirada de apreciación que ponía, luego Ryan mencionó el precio y su mano se retiró como si la madera la hubiera quemado. Ethan incluso se rió, esa especie de ladrido despectivo que podía oír incluso a través del cristal, lo veía sacudir la cabeza probablemente haciendo algún comentario sarcástico sobre precios inflados. Se movieron a la sección de sala de estar, allí estaba otro cliente, un ejecutivo farmacéutico que ya había comprado 3 piezas, dando una charla a su novia sobre muebles como inversión. Ryan guió suavemente a mi familia alrededor de ellos, pero vi los ojos de mi madre siguiendo al tipo mientras comentaba con naturalidad gastar otros 30,000. Heather se sentó en una de nuestras sillas de cuero y luego se levantó tan rápido que casi tiró la mesa auxiliar. Ryan estaba explicando algo, probablemente el precio, 12,000 por el par. Tenía esa expresión en la cara como si se hubiera sentado sobre algo mojado. Mi padre se estaba agitando, reconocía esa postura, brazos cruzados, mandíbula tensa, la forma en que se ponía cuando alguien le hacía perder el tiempo. Empezó a señalar piezas de manera despectiva, Ryan seguía sintiendo, pero yo podía ver en el brillo de sus ojos que estaba disfrutando cada segundo de eso. Fue entonces cuando Madison, la prometida, empezó a interesarse de verdad, pasaba los dedos por una consola haciendo preguntas, la princesa con privilegios en realidad tenía gusto. Ryan se animó explicando las uniones, el proceso de selección de la madera, y luego debió de preguntar sobre trabajo personalizado porque Ryan señaló hacia el taller, hacia mí. Todos se giraron, 5 pares de ojos mirando a través del cristal al artesano con franela y aserrín. Mi madre me vio primero, entornó los ojos y su cara pasó por una transformación, de despectiva a confundida, a reconocimiento y finalmente a absoluto asombro en unos 3 segundos. Su mano fue a las perlas, clásico modo de crisis. Mi padre se quedó completamente inmóvil, como si alguien lo hubiera puesto en pausa a mitad de frase. Su boca estaba incluso un poco abierta, esa mueca indigna de la que se habría horrorizado si pudiera verse a sí mismo. La mandíbula de Ethan cayó, su prometida le agarró el brazo confundida, Heather dejó caer su bolso, simplemente lo soltó, su bolsa de $3,000 golpeó nuestro suelo de concreto y el sonido resonó. Me quité las gafas de seguridad muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, dejé las herramientas, me sacudí el aserrín de las manos y caminé hasta la puerta del showroom empujándola para abrir. El olor a virutas de madera y aceite de linaza me siguió hacia afuera. Hola chicos, ¿buscan algo? El silencio fue perfecto. ¿Qué? Empezó mi madre y luego se detuvo, volvió a empezar, ¿qué haces aquí? Trabajando. ¿Trabajas aquí? Logró decir Ethan con la voz quebrada como cuando tenía 13 años. Sí.
Ryan dio un paso adelante y lo juro, merecía un Oscar, su cara era una máscara perfecta de sorpresa profesional. Oh, ya saben, nuestro maestro artesano y diseñador principal, cada pieza de este showroom es obra suya, un genio de verdad, lista de espera de 3 años para encargos personalizados. 3 años, chilló Madison. Bueno, dijo Ryan, pensativo, fingiendo considerar algo, para la familia del propietario tal vez podríamos acelerar el proceso. Y ahí estaba la bomba, propietario. La voz de mi padre salió estrangulada. Socio, técnicamente, dije, Ryan maneja el negocio, yo la creación. Esto es imposible, dijo Heather, este lugar, estos precios. Qué gracioso, respondí, no recuerdo a fracasados construyendo tiendas como esta. Isen miraba alrededor y ahora podía verlo haciendo los cálculos, la superficie, el inventario, la clientela que obviamente teníamos. Detrás de él, ese ejecutivo farmacéutico firmaba papeles por su compra de 30.000 sin siquiera negociar. Esa mesa, dijo señalando la pieza de nogal, 45.000 por una mesa. 48.500 en realidad, corrigió Ryan, el precio subió, la demanda supera la oferta. Eso es una locura, dijo mi padre. Eso es valor de mercado, respondí, tú me enseñaste eso, ¿no? Algo vale lo que la gente está dispuesta a pagar. No tuvo respuesta para eso. Mi madre encontró su voz, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Decirles qué? Que no estaba fracasando, que no necesitaba su dinero, que estaba bien sin el apellido de la familia. Me encogí de hombros, no parecía relevante. Somos tu familia, dijo, y por primera vez en años sonaba genuinamente herida. Sí, respondí, la familia que me cortó por elegir mal. La visita familiar a Grain & Bond debería haber sido el final, vieron que no era un fracaso, obtuve mi satisfacción, todos siguen adelante. Pero mis hermanos no podían dejarlo pasar. Empezó con mensajes, Heather primero, toda preocupada, de hermana, ¿por qué no nos lo dijiste? Podríamos haber ayudado a promocionar tu negocio, ¿verdad? La misma hermana que se rió cuando me fui. Luego Isen intentando ser casual, oye hermano, deberíamos hablar, tal vez tomar una copa, tengo algunas ideas sobre oportunidades inmobiliarias para Grain & Bond. Cuando no respondía ninguno de los dos. Los mensajes se volvieron más agudos. Heather, ¿crees que ahora eres mejor que nosotros, demasiado exitoso para hablar con la familia? Isen, bastante de mierda dejarnos pensar que estabas luchando, nos preocupamos por ti. Luego vino el chat grupal, sí, hicieron un grupo familiar solo para atacarme. Heather, honestamente es patético cómo mantienes este rencor. Isen, compórtate como un hombre y habla con tu familia. Heather, siempre estuviste celoso de nuestro éxito, ahora ganas un poco de dinero y desapareces. Mamá llora por ti, sabes, pero supongo que ahora eres demasiado importante. El éxito no cambia la genética, sigues siendo parte de esta familia, compórtate como tal. Ryan estaba leyendo esto por encima de mi hombro en el almuerzo. ¿Preocupados? Eso es jodidamente gracioso. Están en pánico, dije, yo se suponía que sería el fracaso, eso los hacía sentir seguros. ¿Quieres que responda? Tengo algunas ideas. Déjalos hundirse. Y se hundieron. Isen apareció en el showroom la semana siguiente para conectar, llevaba su traje más caro, conducía su Porsche, toda una jugada de poder. Deberíamos colaborar, dijo, sentándose en mi oficina sin invitación. Tus muebles, mis propiedades, estoy desarrollando condominios de lujo, podríamos tener una asociación exclusiva. Gracias, pero estamos reservados por 2 años. Soy tu hermano, su cara se puso roja, y la familia ayuda a la familia, como tú me ayudaste hace 5 años. Eso fue diferente, estabas siendo irracional. Yo estaba siendo honesto sobre lo que quería. Se levantó enojado. Ahora guardas rencor como una niñita. Yo mantengo límites como un adulto. Que te jodan, ahí está la puerta, respondí. Salió furioso, pero no antes de que lo viera tomando fotos de nuestras etiquetas de precios. Más tarde supe que las mostraba a la gente tratando de probar algo, que, no lo sé. El enfoque de Heather fue diferente, lo hizo a través de mamá. De repente mi madre llamaba cada semana. La investigación de Heather necesita financiación, tal vez podrías invertir, o el hospital de Heather organiza una gala, podrías patrocinar una mesa, mostrarles tu éxito. 2 semanas después del incidente en el showroom Ethan apareció en mi apartamento. Seguridad del edificio llamó, les dije que no lo dejaran entrar. De todos modos dejó una nota bajo la puerta, deja de ser un imbécil, somos sangre.
Heather intentó acorralarme en una cafetería que sabía que frecuentaba. 5 minutos, dijo, eso es todo lo que pido. No, me debes al menos eso. No te debo nada. Ryan mantenía el control sobre ellos a través de redes sociales y contactos en común. Así fue como nos enteramos de la verdad. Tus hermanos están jodidos, dijo una mañana deslizándome su teléfono por la mesa del taller. El imperio inmobiliario de Eisen estaba construido sobre préstamos que no podía cubrir. Se había sobreapalancado en 3 propiedades que no se vendían. El Porsche estaba arrendado, el ático para el que necesitaba muebles ya estaba atrasado en la hipoteca. Para cuando yo tenía un showroom, Heather todavía estaba luchando con la residencia, no la cirujana estrella que una vez se jactó de ser. Peor aún, resulta que había estado mintiendo sobre su posición en el hospital, no era una estrella en ascenso, era una residente a la que habían rechazado 2 veces para la beca y había estado pidiendo dinero prestado a nuestros padres para mantener su estilo de vida. La investigación que necesitaba financiación era para pagar sus préstamos estudiantiles. ¿Cuánto deben?, pregunté. Entre los dos, unos 800.000, la mayor parte de nuestros padres. Jesús. Y hay más, la casa de tus padres, sacaron una segunda hipoteca para cubrir las deudas de los niños, están a unos 3 meses de la ejecución hipotecaria. Dejé mi cincel. ¿Estás bromeando? ¿O, mentiría sobre algo tan hermoso? Ryan sonreía, la poderosa familia de Greenwich está en bancarrota. ¿Cómo lo ocultaron? Los ricos son expertos en parecer ricos cuando no lo son. Pero conozco a un tipo que conoce a un tipo en su banco. Hizo una pausa. ¿Están realmente jodidos a menos que? A menos que alguien con dinero real los ayude. Nos miramos, la posibilidad flotaba en el aire como aserrín. Por eso intentan reconectarse, dije, necesitan dinero y tú eres el único que lo tiene. No lo saben con certeza. Ryan se rió, amigo, tienes un negocio con listas de espera de 3 años y mesas de 45.000, lo saben. Mi teléfono vibró, mensaje de mamá, cena familiar este domingo, asuntos importantes que discutir, por favor ven. Se lo mostré a Ryan. ¿Vas a ir? Sí, pero quiero saber exactamente qué tan mal están primero. Haré algunas llamadas, conseguiré los números reales. Se levantó y luego se volvió, ¿sabes qué vamos a hacer? Tengo una idea. Ese es mi chico. La cena del domingo fue en la casa donde crecí, la casa que, según la investigación de Ryan, estaba a 60 días de la ejecución hipotecaria. Entrar por esa puerta fue un viaje. Todo se veía igual pero se sentía diferente. Las alfombras persas seguían allí, pero noté zonas gastadas. El arte seguía en las paredes, pero había rectángulos pálidos donde se habían vendido piezas. Toda la casa tenía ese brillo desesperado de gente intentando demasiado parecer que todo estaba bien. Estaban todos en el comedor formal, la mesa, una auténtica antigüedad de la que siempre se habían jactado, estaba puesta con la vajilla fina, representando el papel. Gracias por venir, dijo mi madre besando el aire de mi mejilla, olía a perfume caro y desesperación. Mi padre se levantó para estrecharme la mano, su agarre era firme pero sus ojos estaban cansados. Hijo, la primera vez que me llamaba así en 5 años. Heather y Eisen ya estaban sentados, ambos incómodos. Madison no estaba, honestamente debería haberlo visto venir, incluso en el showroom se la veía más impresionada con los muebles que con Eisen. Más tarde supe que lo dejó cuando se enteró de sus deudas, chica lista. Cenamos en su mayoría en silencio al principio. La comida era de catering, interesante, considerando que mamá solía cocinar esas cenas ella misma, otra señal de la tensión financiera, mantener las apariencias incluso cuando no puedes permitírtelo. Finalmente, con el postre, mi padre carraspeó. Necesitamos tener una conversación honesta. ¿Sobre qué? Sobre la familia. Se detuvo eligiendo palabras con cuidado. Hemos reflexionado sobre los últimos años, quizás fuimos demasiado duros con tu elección de carrera, quizás. Mi madre lo interrumpió, lo que tu padre quiere decir es que estábamos equivocados, deberíamos haberte apoyado, la sangre es la sangre, la familia es lo primero siempre, solo presionamos porque queríamos lo mejor para ti. Dejé que eso flotara en el aire, solo esperé. Heather fue la primera en quebrarse, mira, lo entendemos, eres exitoso, fuimos unos imbéciles, ¿podemos superarlo? ¿Por qué ahora?, pregunté. 5 años de nada y de repente todos quieren sanar, ¿por qué? Intercambiaron miradas. Mi madre respiró hondo, porque la familia debe permanecer unida. A través de todo, repetí.
¿Cómo a través de que alguien elija un camino diferente, o solo a través de problemas financieros? El silencio fue hermoso. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, pregunto por qué necesitan curar a la familia justo cuando necesitan 800.000 para evitar la ejecución hipotecaria. El tenedor de Heather cayó sobre su plato. ¿Cómo? ¿Piensas que no hago mi investigación? 3 pagos de hipoteca atrasados, un préstamo de 400.000 de tu fondo de jubilación, otros 300.000 en préstamos personales, ¿debería continuar? La compostura de mi madre finalmente se rompió. ¿Has estado espiándonos? No, pero cuando tus hermanos de repente quieren colaborar y reconectar, haces preguntas. Isen se levantó. Esto es una mierda, estamos tratando de disculparnos y estás siendo un imbécil. Están tratando de manipularme para que los rescate. Somos familia. ¿Ahora lo somos? Hace 5 años estaba solo, ¿recuerdan? Mi padre golpeó la mesa con la mano, su viejo movimiento de poder. Basta. Sí, tenemos algunos desafíos financieros, pero no es por eso que estamos aquí. Demuéstralo, dije. Dime que no necesitas dinero y que esta cena es solo sobre sanar a la familia. Dilo. No pudo. Me levanté, gracias por la cena. Espera, dijo mi madre, y por primera vez en mi vida la escuché suplicar, por favor, podríamos perderlo todo. Como lo hice yo cuando me cortaron. Eso fue diferente. Fue exactamente lo mismo, excepto que yo no tenía familia a la que recurrir. Heather intentó un ángulo diferente, con lágrimas formándose en sus ojos. He estado recibiendo llamadas amenazantes de prestamistas, estoy asustada, ¿es eso lo que quieres, que tu hermana viva con miedo? Tú tomaste préstamos que no podías pagar, ese no es mi problema. ¿De verdad vas a dejarnos perderlo todo?, dijo Isen con resentimiento. Mi madre se puso de pie, ahora con lágrimas corriendo. Sé que te herimos, sé que estábamos equivocados, pero seguimos siendo tu familia, ¿eso no significa nada? Significaba todo, dije, hasta que me enseñaron que no significaba nada. Me dirigí a la puerta, luego me detuve, me giré y solté lo que no esperaban, les haré una oferta, compraré la casa. Un destello de esperanza apareció en sus ojos. ¿Qué?, preguntó mamá. Pueden vivir en ella como inquilinos, renta de mercado, primer y último mes por adelantado, verificación de crédito, referencias, todo. ¿Quieres ser nuestro arrendador? La voz de mi padre era peligrosa. Quiero que recuerden cada mes, cuando escriban ese cheque, que el fracaso de la familia es la única razón por la que aún tienen techo. Eso es cruel, susurró mi madre. Es negocio, algo que todos ustedes entienden, ¿verdad? Isen rió con amargura. Estás faroleando. Ryan ya redactó los documentos, precio de compra por debajo del mercado, no están exactamente en posición de negociar. Tienen 72 horas para decidir. Los dejé allí, sentados en su mesa antigua, en su casa que pronto sería embargada. Ahogándose en las consecuencias de sus propias decisiones. En la camioneta llamé a Ryan. ¿Cómo fue? ¿La aceptarán? ¿Seguro? No tienen elección y lo saben. Esto es jodidamente hermoso, hombre, ¿de verdad vas a ser su arrendador? Con una empresa de administración de propiedades manejando todo, no quiero tratar con ellos directamente. Frío, práctico. Lo mismo. Hizo una pausa. Oh, y necesitaremos primer y último mes de alquiler por adelantado, más depósito de seguridad, procedimiento estándar para inquilinos con mal crédito. No tienen mal crédito. Pronto lo tendrán. ¿Fui bueno? Acababa de aplastar el orgullo de mi familia bajo la misma bota que ellos usaron conmigo. Sí, dije, estoy genial. 48 horas después, mi padre llamó, aceptaremos tu oferta. Bien, Ryan enviará el papeleo. Necesitamos discutir términos. No negociables, renta de mercado, contrato estándar, sin trato especial. ¿Estás disfrutando esto? Estoy siendo profesional, algo que tú me enseñaste. Colgó. El cierre fue brutal. Yo no fui, envié a Ryan con nuestro abogado, pero lo grabó en su teléfono para mí. Mis padres parecían derrotados, Heather lloraba, Isen no quería firmar al principio, tuvo que ser convencido por mi madre. Esto es lo que él quiere, dijo en la grabación, humillarnos. No, corrigió Ryan, quiere que entiendan las consecuencias, cosa diferente. El abogado repasó cada cláusula con dolorosa precisión, inicial aquí por la inspección, contingencia, firme aquí reconociendo el estado de la propiedad, inicial aquí confirmando sin descuento familiar ni condiciones especiales.
La mano de mi padre temblaba al firmar, realmente temblaba, el bolígrafo se le resbalaba. Casi terminamos, dijo el abogado profesionalmente, ajeno al drama familiar, solo necesitamos su firma en el contrato de alquiler. Contrato de alquiler, dijo Heather. ¿Lo firmamos hoy también? Procedimiento estándar, respondió Ryan alegremente, primer mes, último mes, depósito de seguridad, cheque certificado o transferencia. Eso es. Isen hizo las cuentas, 25.500 hoy. Sí. No tenemos ese dinero líquido, dijo mi padre en voz baja. Ryan sacó su teléfono, fingió revisar algo. Bueno, el contrato puede comenzar en 30 días, les da tiempo para liquidar activos, por supuesto, tendrán que desocupar para entonces si no pueden pagar. ¿Hablas en serio, desocupar nuestra casa?, dijo mi madre. Técnicamente ya no es su casa, respondió Ryan, es la propiedad de inversión de su hijo. La mejor parte fue la firma del contrato, me aseguré de que la empresa de administración programara la cita para el mismo día en que habrían sido desalojados, pura energía de firma esto o empaca tus cosas. La administradora, una mujer de mediana edad llamada Carol, que claramente había hecho esto 1000 veces, fue implacablemente profesional. La renta es de 8.500 al mes, vence el día 1, las multas comienzan el día 5, 3 violaciones de cualquier término del contrato resultan en desalojo. ¿Qué violaciones?, preguntó Heather. Quejas de ruido, daños a la propiedad, ocupantes no autorizados, no mantener el lugar. Carol recitó la lista como si leyera un recibo de compras. La renta era de 8.500 al mes, por debajo del mercado de Greenwich, pero más de lo que podían pagar cómodamente con su situación actual. Tendrían que presupuestar, vender cosas, elegir. En una semana la dinámica cambió. Isen fue el primero en arrastrarse, apareció en el taller, humilde esta vez, sin porche, había tomado el tren. Necesito trabajo, dijo simplemente. McDonald's está contratando. Hablo en serio, sé de construcción, puedo ayudar con instalaciones. No empleo familia. Entonces estoy jodido. Arréglalo. ¿Sabes lo que tuve que hacer para llegar aquí? Vendí mi reloj, el de graduación universitaria de papá, para pagar el billete de tren, por $50, valía 2.000. Deberías haber ido a una casa de empeño mejor. Se fue, pero no enojado esta vez, solo roto. Heather aguantó 2 semanas antes de llamar, el hospital recortó mi puesto, restricciones presupuestarias. Lamento oír eso. Necesito un préstamo, solo hasta encontrar algo. No. ¿De verdad vas a dejarme morir de hambre? ¿De verdad vas a dramatizar? Eres doctora, busca trabajo. No es tan simple. Nunca lo es cuando es tu problema. Me colgó. Mi madre intentó la ruta de manipulación emocional, apareció en el showroom durante el horario comercial haciendo una escena, has destruido esta familia, anunció lo bastante alto para que los clientes oyeran. Ryan la interceptó suavemente guiándola hacia la puerta mientras mantenía su sonrisa de vendedor. Señora, necesito que se vaya. Soy su madre. Usted es una inquilina perturbando un negocio, váyase o llamo a seguridad. No entiendes, dijo agarrándole el brazo, tuvimos que vender el Mercedes, ambos, estamos conduciendo un Honda usado. Un Honda, autos fiables, dijo Ryan aún sonriendo, gran valor de reventa. La mirada que le dio podría haber quitado barniz, pero se fue. Mi padre pasó a la amenaza legal completa, hizo que su abogado, probablemente el último que podía pagar, enviara una carta sobre abuso a ancianos y manipulación financiera. Nuestro abogado se rió, no tienen caso, compraste una propiedad a valor justo y les ofreciste renta por debajo del mercado, si acaso los estás ayudando. Envía esa respuesta, le dije palabra por palabra. 3 meses después estaban atrasados en la renta. El administrador me llamó. ¿Cuál es la política sobre pagos atrasados?, pregunté. 5 días de gracia, luego multas, 30 días y comenzamos desalojo. Procedimiento estándar. Aunque sean. Sí, especialmente porque son familia. Pagaron el día 29, probablemente vendieron algo precioso para hacerlo. Ryan estaba registrando todo, en parte para protección legal, en parte por entretenimiento. Tu hermano trabaja en un concesionario de autos, informó, tu hermana está haciendo suplencias en clínicas de urgencias, tus padres vendieron su membresía del club de campo. Bien por ellos. ¿Ni siquiera estás un poco satisfecho? Estoy muy satisfecho, pero... ¿Pero qué? Nada. Están aprendiendo lo que yo aprendí, cómo sobrevivir sin red. Las llamadas pararon, la manipulación paró,
pagaban la renta la mayoría de las veces a tiempo, no hablamos. Luego, 6 meses después, mi madre envió un mensaje, gracias, solo eso. No respondí. Nuestra relación nunca se recuperó. Los puentes, una vez quemados, deberían quedarse quemados. Y honestamente, estoy muy bien sin ellos de todos modos.